En un mundo lleno de cazadores, cada uno de ellos tiene un rango que nunca podrán cambiar sin importar su esfuerzo. Pero hubo uno el cual logró romper esa regla luego de un terrible suceso. Esta es la historia de aquel quien fue considerado como el arma más débil de la humanidad. Hace décadas, unos extraños portales de mazmorras aparecieron en la Tierra, causando un conflicto entre los monstruos que estaban dentro de ellas y los humanos. Tras pasar eso, despertaron los cazadores, unos combatientes con grandes habilidades para así detenerlos. Pese a que los cazadores no podían hacer nada para mejorar sus habilidades, nuestro prota, Sung Jin-woo, hizo la diferencia tras ser considerado el peor de todos teniendo el rango E. Luego de haber experimentado la muerte en una mazmorra doble, comenzó a subir de nivel al igual que un videojuego, enfrentándose a diferentes enemigos para seguir mejorando. Pero eso es otra historia. Su objetivo es obtener la receta del elixir de la vida para dárselo a su madre, quien ya se enferma. Además, tras haber obtenido la clase de nigromante, se convirtió en el rey de las sombras, teniendo un ejército a su disposición. Pero, ¿qué es lo que hará nuestro protagonista ahora que tiene este poder? Después de haber recibido una llamada de su hermana para ir a una reunión en su escuela, Jin-woo acude a esta captando la atención de todas sus compañeras. El prota habla con la maestra del destacable rendimiento de su hermana, a lo cual la mujer resalta que la chica tendrá un gran futuro en la medicina si seguía así. Sin embargo, una vez finaliza la entrevista, la maestra decide añadir algo, preguntándole a Jin-woo que si Jina llegara a despertar como una cazadora, tal vez podría recomendarla para que trabajara en ese rubro. Jin-woo se niega, dejando a la mujer muy preocupada por ello. El prota pregunta qué estaba ocurriendo, a lo que ella decide pedirle un favor muy grande respecto a alguien. Más tarde, Jin-woo decide reunirse con Song-ji, enterándose finalmente que esa chica era amiga de su hermana y que había abandonado la escuela luego de unirse al grupo de ataque del prota. Aunque al ser una cazadora de rango E, era muy débil a comparación del resto. Song-ji comenta que si vino a sermonearla para que volviera a la escuela, estaba perdiendo su tiempo, pero Jin-woo no había venido para hacerlo, por lo que él pide que lo acompañe a un lugar. En el aeropuerto de Corea, Hwang Dong-so, el cazador de rango S del cual su hermano fue asesinado por Jin-woo con anterioridad, es recibido por Wo Jin-chul, cazador de rango A aparte de la asociación de cazadores. Tras jurar venganza luego de enterarse de la muerte de su hermano, Hwang Dong-so estaba dispuesto a matar a los dos cazadores responsables de su muerte, prometiendo que nadie se interpondría en su camino, ni siquiera la asociación. Wo Jin-chul menciona que solo estaba cumpliendo las órdenes de vigilarlo, aunque en su mirada se ve cierta preocupación por el gran sujeto luego de que lo amenazara. En el gremio de cazadores, Jong-in, maestro cazador del lugar, charla con el jefe de la asociación de cazadores Go Gun-hee. Luego de que Jong-in fuera a su excursión a la isla Yeyo junto a otros cazadores y se toparan con unas criaturas las cuales estaban empezando a evolucionar, decide comentárselo a Go, a lo cual este comenta que iniciaría con una investigación de inmediato. Observamos que Jin-woo se reúne junto a dos miembros del gremio del Tigre Blanco, An y Jung. Estos dos tenían planeado hacer un entrenamiento especial con nuevos miembros de su gremio. Por consiguiente, Jin-woo decidió ir junto a Song-ji para acompañar a estos cazadores dentro de un portal. Entre ellos estaba Kim Chul, cazador de rango A. Viendo que el entrenamiento sería uno práctico, este tipo actuaría como líder de los demás miembros. Kim Chul se muestra enfadado al ver que pondrían a cazadores de rango E como observadores, pero viendo que eran órdenes no tiene más opción que seguir. Tras haber pasado lista, todos están preparados para entrar al portal. Sin embargo, antes de que lo hicieran, Hyun le advierte a Jin-woo limitarse a observar para que los nuevos cazadores se puedan lucir, a lo cual el prota decide aceptar. Todo el equipo de ataque entra al portal, pero algo ocurre con este, pues antes de darse cuenta, Jin-woo ve que el portal comienza a volverse de color rojo. Intentando huir de forma desesperada, el prota consigue decirles a los dos miembros del Tigre Blanco que adviertan al equipo de ataque principal, a lo cual estos rápidamente se contactan con el gremio para avisarle al mismísimo Bak Jong-ho, su cazador maestro. Regresando con el prota y su grupo, todos son trasladados a un entorno helado. Viendo que este era un portal rojo, solo podrán escapar venciendo al jefe del lugar o encontrándose una brecha de mazmorra, pero por ahora todo el grupo tendría que lidiar con monstruos de un rango muy elevado. De forma repentina, dos flechas son disparadas al equipo de Jin-woo. El prota logra salvar a Song-ji mientras que uno de sus compañeros de rango C perece en el campo. Estas flechas son disparadas por elfos de hielo, teniendo como objetivo asesinarlos empezando por los más débiles. Viendo el peligro que representan estos denominados demonios blancos, Kim Chul opta por dividirse en grupos para tener más posibilidades de sobrevivir en este mundo. Un día en la mazmorra representa una hora en la dimensión humana, por consiguiente, él piensa que lo mejor era dividirse para así librarse de las cargas.
razas, entre ellas los cazadores de rangos inferiores. Por esta razón, él decide deshacerse de todos ellos para que no lo siguieran. Sin embargo, una chica de rango B decide acompañar a nuestro prota separándose de Kim Chul. Resulta que esta chica se había percatado de la gran fuerza que tenía Jin-Woo luego de ver cómo atrapaba la flecha de un elfo de hielo sin problemas, así que ella decide seguirlo pensando que podría ser un rango superior. Jin-Woo y Kim Chul toman su decisión, por lo cual el prota se dirige al bosque con un grupo mientras que los otros deciden irse por el lado contrario. Pasa el tiempo, ambos equipos llegan a sus ubicaciones. Sin embargo, mientras Kim Chul pensaba por qué alguien de rango E había comenzado a actuar como líder, se encuentra repentinamente con uno de los tantos peligros de esta mazmorra, osos de hielo. Kim Chul prepara sus armas, lanzándose al ataque al igual que sus compañeros. En el caso de Jin-Woo, Park Hee-jin, la cazadora de rango B que decidió unirse a ellos, les advierte que también estaban en territorio de esos osos. Todos se alteran tras enterarse de eso, pero el prota se mantiene sereno, asegurando que la mejor opción que tenían era seguir por el camino que escogieron. Enfrentarse a osos de hielo salvajes era una mejor opción que ir por el territorio de monstruos con un mayor intelecto, entre ellos los elfos. Además, el prota les hace entrega a sus compañeros unos abrigos para que puedan aguantar el frío, viendo que poseía magia tridimensional. Los compañeros de Jin-Woo le cuestionan quién era, ya que no parecía ser alguien de rango E. Son-ji también tenía interés en saberlo, pidiendo que se lo dijera de una vez. Como yo te traje, me haré responsable de ti. A cambio, no preguntes nada. Jin-Woo le da este mensaje a la chica y a sus demás compañeros, advirtiéndoles que no deberán pedirle ni preguntarle nada en el tiempo que estén juntos antes de que puedan salir de aquí. Posteriormente, un oso de hielo llega al lugar, buscando atacarlos luego de terminar su charla. Por otro lado, Baek llega al lugar de los hechos, siendo incapaz de entrar al portal rojo aún siendo de rango S. El pelirrojo comenta que los cazadores de rango superior que estén dentro tal vez puedan arreglárselas, aunque en ese instante Ann y Hyuk le comentan que hay unas personas que no pertenecen al equipo, nombrando de entre ellas a Jin-Woo. Él menciona que era de rango E, aunque da la posibilidad de que haya tenido un segundo despertar como cazador, así que lo más probable es que fuera mucho más fuerte de lo que creían, pero esto ciertamente no estaba confirmado. En ese instante, Wang Dong-so se aparece en el lugar, reencontrándose con Baek después de un largo tiempo. Este cazador vino junto a Jin-Chul luego de escuchar que el prota estaba aquí, preguntándose por qué el gremio le permitiría a un rango E unirse a una misión tan peligrosa, aunque ahora que estaba aquí, al menos quería verle la cara si es capaz de salir del portal. Jin-Chul cree que Jin-Woo tiene mucha suerte de estar en un portal que ni un rango S puede tocar, pero a él le gustaría ver si tiene la suficiente suerte para poder salir de ahí. Dentro de la mazmorra, el prota acaba con los osos de hielo con una gran facilidad, dándoles de comer a sus compañeros con la carne de estos y dejándolos aún más sorprendidos por su gran fuerza. Ciertamente era increíble que haya derrotado a estas criaturas, pero ellos no entendían cómo podía seguir entrenando luego de haber luchado. En una cueva llena de osos, Jin-Woo se prepara para usar una de sus habilidades aprendidas recientemente, liberando así su ejército de sombras. Él les ordena como su primera misión acabar con los monstruos sin que él moviera un dedo. La batalla comienza. Mientras mantiene su habilidad, el maná del prota se va consumiendo. Tras eliminar a la mayoría de los osos, el jefe de estos hace aparición. Viendo que esta criatura era realmente fuerte, decide enviar a su sombra más poderosa, Ygritte, anteriormente conocido como el comandante rojo sangre Ygritte. Se lanza al ataque luego de recibir la orden de Jin-Woo. La sombra vence fácilmente al jefe del lugar, dejando en shock al prota, pues él se da cuenta que si se hubiera enfrentado con él usando su espada en todo el combate, sin lugar a duda habría perdido, felicitando así su sombra más fuerte. Luego de haber cumplido con su orden, nos dirigimos con el grupo de Kim Chul. Vemos como los cazadores son acabados uno por uno, esto debiéndose que luego de haber combatido con los osos, ellos terminaron encontrándose con un ejército de elfos de hielo. El sueño que tenía Kim Chul siempre fue entrar a la élite de Byakko, pero luego de ver que sus compañeros son asesinados en frente suyo, pega un gran grito para posteriormente salir huyendo del lugar, siendo observado a la distancia por el que parecía ser el líder de este masivo ejército. Surjan. Tras vencer una gran cantidad de osos de hielo, Jin-Woo levanta a estos enemigos como parte de su ejército de sombras. Fuera del portal, las cosas solo van de mal en peor, pues al haber pasado 3 horas, que serían 3 días en la mazmorra donde estaba el equipo de ataque, Wang Dong-so decide retirarse al creer que un rango bajo como el prota no podrá sobrevivir. Aunque antes de irse, él le pregunta a Ann por qué había decidido traer un sujeto que no era parte de su gremio para esta misión. Ann solo responde que era un conocido suyo. Al principio, esto parece ser
suficiente para el cazador tirano de rango S, pero en realidad no era así. Este se abalanza hasta el jefe de departamento para preguntarle si acaso había olfateado algo de potencial en Jinwoo, puesto que para él no era nada difícil hacer eso. Viendo lo que le hacían al miembro de su gremio, Baek se pone serio con Hwang Dong-soo, confrontándolo para que no cause más problemas, aunque esto solo provoca que se inicie un combate entre dos cazadores de rango S. Volviendo dentro del portal, Kim Chul entra en desesperación al encontrar los cadáveres de los osos que el prota mató, huyendo rápidamente del lugar pensando que esto podría ser obra de los elfos de hielo. El combate de Baek con Hwang Dong-soo es detenido por Wo, quien se da cuenta que esos dos decidieron rebajar su fuerza a último minuto para que no saliera herido, agradeciéndoles por esto. El rubio no tiene idea de las sospechas que tenía el cazador tirano, pero él decide contarle que hace unos meses le hicieron unos exámenes al prota que indicaba que, efectivamente, él era de rango E y nada de su ser había cambiado, aclarando nuevamente que su hermano pereció peleando con monstruos. Hwang Dong-soo cree que esta era solo una mentira para encubrir el asesinato de su hermano, pero a pesar de esto, realmente si él murió por los monstruos de una mazmorra o asesinado le daba igual, pues él simplemente quería buscar una excusa para matar a alguien con sus propias manos. En eso, el cazador tirano recibe una llamada, siendo obligado a retirarse por ahora ya que no le quedaba opción, pero sin duda él volvería si Jinwoo salía del portal como lo tenía previsto. Ahn sabía la gran habilidad del prota, así que no dudaba que él pueda salir con vida de la mazmorra sin dificultad alguna. Pasando a los cazadores del equipo de ataque, Kim Chul logra encontrar el refugio que estos construyeron, sin poder creer cómo es que pudieron sobrevivir si eran de un rango tan bajo. Además, él no entendía de dónde habían sacado todas sus provisiones si antes no tenían absolutamente nada. Furioso, pensando que posiblemente alguno de ellos pudo haber ocultado equipo y comida que les hubiera sido útil a él y a su grupo cuando más lo necesitaban, Kim Chul sospecha que Hee-jin pudo saber sobre las provisiones, siendo esa la razón por la que decidió quedarse con el grupo de rango más bajo. Kim Chul exige una explicación, dándoles 3 segundos para confesar, o de lo contrario acabaría con todos. Sin embargo, justo cuando pensaba hacer una locura, Jinwoo entra en escena para detenerlo, dejándolo incapacitado tras darle un fuerte golpe, pero Kim Chul no resultaba ser el mayor problema que enfrentarían ahora, pues el prota nota que algunos visitantes no deseados habían venido junto a este tipo mientras huía. Viendo que él se había percatado, los elfos de hielo deciden mostrarse ante Jinwoo y su grupo, pero en ese momento ocurre algo extraño, ya que el jefe de los elfos comienza a hablarle al prota en un idioma extraño, el cual no podía ser entendido por ninguno de sus compañeros. Únicamente Jinwoo podía entenderlo, preguntándose por qué. El prota cree que esto puede ser obra del sistema de juego. Sin embargo, esto no importaba ahora. El jefe de los elfos le advierte a Jinwoo que uno de sus guerreros vio que había alguien fuerte entre ellos, por lo que él estaba muy ansioso por tener un enfrentamiento. Sin pensarlo 2 veces, el prota ataca directamente a este elfo guerrero, acabando con la vida de este en un instante, desafiando al jefe de los elfos a un combate a muerte. Este monstruo se sorprende de la fuerza que este tenía, preguntándole al prota por qué alguien como él se juntaba con la raza humana cuando claramente no pertenecía a esta. Jinwoo no entiende a qué se refería, pero el jefe continúa hablando, diciéndole que ni él mismo conocía qué era realmente, mencionando una extraña voz que tenían en la cabeza que les decía que mataran a todos los humanos, excepto a él. Jinwoo cree que esa voz podía ser algo parecido al sistema que tenía, pensando que ellos no lo detectaban como humano al ser un jugador. El jefe le hace una propuesta, que les permita matar a todos sus compañeros a cambio de que él sea dejado con vida. El prota les pregunta directamente quiénes eran, pero al hacer esto, algo extraño pasa con el jefe antes de que responda, teniendo una especie de bugueo al igual que cuando fallaba un videojuego, haciendo que este volviera a repetir la propuesta que le hizo con anterioridad, a lo cual sin saber qué había pasado, Jinwoo esta vez decide responder que no a la propuesta que le dieron. El jefe cree que no sería conveniente enemistarse con ellos. Al fin y al cabo, él estaba en desventaja numérica. ¿Quién, yo? En ese instante Jinwoo libera su ejército de sombras para iniciar el combate contra los elfos, enfrentándose de ese modo a ellos mientras que sus compañeros buscaban un lugar donde esconderse. El combate es completamente brutal, y Jinwoo no sabe cómo haría para enfrentarse al jefe. Este era mucho más fuerte con él e incluso usando a Ygritte le costaba mucho matarlo. Necesitaba un aliado más poderoso si quería acabar con él. El jefe de los elfos le dice su nombre al prota, comentando que se llamaba Baruka. Una vez ambos se presentan, dan continuación a su combate. Mientras ambos lo dan todo en vemos como Kim Chul levanta su espada para matar a Jinwoo al igual que el jefe elfo, pero cuando ambos estaban a punto de chocar, el prota crea una cortina de humo, cubriendo la vista de Baruka, quien al principio cree que es una distracción, pero lo que no sabía era que realmente el prota tenía algo planeado, liberando de este modo una sombra con un aspecto muy familiar. Resulta que durante la cortina de humo, Jinwoo aprovechó para rápidamente matar a Kim Chul usando a Ygritte, levantándolo para que sí pueda formar parte de su ejército
de sombras, nombrándolo ahora como Iron. El combate entre Baruka y Jinwoo se reanuda, mientras que los compañeros del prota presencian con gran asombro lo que estaba pasando. Ahora Jinwoo e Ygritte se habían unido al combate, superándolo poco a poco hasta que finalmente logran hacer sangrar al jefe elfo. Por otro lado, este ve que su ejército había sido fácilmente derrotado por las sombras del prota. Enfadado, Baruka se abalanza contra él para acabarlo, pero luego de hacer una estrategia lanzando su arma y atrayéndola nuevamente, el prota logra atrapar al jefe elfo calcinándolo usando a sus magos. Esto para posteriormente apuñalarlo y luego aplastarlo usando nuevamente a Iron. El combate se había terminado. Mientras subía de nivel, Jinwoo nota que Iron se estaba descontrolando un poco, dejándonos ver que dentro de lo que cabe, estas sombras también tenían cierto grado de conciencia, pero siempre obedecían a su amo. El prota calma a sus compañeros, diciéndoles que ya era hora de salir de la mazmorra. En ese momento, un portal se abre, dándoles el camino para que puedan volver a casa, aunque antes de hacerlo, Jinwoo debía hacer algo de suma importancia. Fuera del portal, los miembros del gremio del Tigre Blanco notan que ya había pasado una semana dentro de la mazmorra, esperando hasta el amanecer para ver si el grupo podía salir. En ese instante, Baek ve como en el portal salen primero Hee-jin y el cazador de rango C, mientras que detrás de ellos, Jinwoo y Sonji son los siguientes en salir. El portal desaparece, mientras que Baek se sigue preguntando qué había pasado con los demás cazadores. El grupo confiesa que estos no pudieron salir, lo cual hace que el pelirrojo se pregunte qué es lo que realmente había pasado para que sus guerreros de mayor rango no salieran, pero los de menor rango sí. Antes de que se retirara, Baek detiene a Jinwoo para interrogarlo sobre lo que pasó en el portal. Este se niega a responder, mencionando que ahora estaba muy cansado. Sin embargo, el pelirrojo comenta que esta era una orden, respondiendo que necesitaba una explicación lógica de lo que había pasado con sus 6 cazadores desaparecidos. Jinwoo dice que en lo que a él respecta, había logrado salvar a 2 de los suyos, así que al menos él debería darle las gracias por ello. Baek entiende, dejándolo ir una vez le dice esto. Jinwoo se retira, mientras que el pelirrojo le pregunta a Hee-jin quién era ese sujeto tan antipático, a lo cual la chica solo responde que tal vez se siente un poco de mal humor tras vencer al jefe de la mazmorra, cosa la cual Baek entiende, advirtiéndole a Ahn que intente reclutarlo cueste lo que le cueste. Por otro lado, Jinwoo deja a Sonji en su hogar, mostrándose un poco sorprendido por la extraña actitud que esta chica había adquirido con él tras estar en la mazmorra. El prota se retira, sintiéndose un poco frustrado por solo haber obtenido como recompensa el arma de Baruka, pues resulta que él no pudo hacer que este se volviera parte de su ejército de sombras. Esto por el límite de veces que podía usar su técnica para hacerlo. Al día siguiente, Jinwoo se reúne con Yo Jin-ho para tener su siguiente aventura juntos, pero ellos no serían los únicos, ya que el prota menciona que ambos recogerían a alguien en el camino, yendo rápidamente a casa de Sonji para recogerla, dejando a Jin-ho muy sorprendido por la extraña relación que ambos tenían, pues la chica resultaba ser mucho menor que el prota, aunque esto no importaba ahora, ya que en ese momento ellos tenían algo muy importante que hacer en otro lugar. En una de las tantas misiones que suelen tener, Jinwoo finalmente le revela a Jin-ho la nueva habilidad que le permitía invocar a su ejército de sombras, la cual no solo lo ayudaba para el combate, sino también para poder extraer las piedras mágicas que solían obtener luego de combatir. Esto deprime un poco al compañero del prota, pues él se siente un completo inútil al ver que ya no podría ayudar a su jefe haciendo este trabajo, aunque al menos aún podía llevar la carga sobrante del botín que obtengan en sus misiones. A continuación, nos dirigimos hasta un entorno oscuro en lo que parece ser el océano, donde vemos un extraño sujeto siendo acorralado por alguien. Este otro tipo asegura que no mató a los compañeros del aterrado hombre. Viendo que estaba en un lugar del extranjero, el sujeto de cabello largo decide intentar comunicarse hablando en inglés, mencionando que era humano y que le gustaría volver a casa, regresando con el prota. Este cena junto a Jin-ho luego de su misión. Ambos tienen una breve conversación de lo que harían tras volver de la mazmorra, gracias a que al fin pudieron concretar las 19 incursiones. Ahora Jin-ho podría comenzar su preparación para convertirse en maestro de gremio, empezando por el examen escrito. En el caso de Jinwoo, él solo menciona que pensaba en desaparecer por un buen tiempo. Esto levanta muchas sospechas en Jin-ho, quien realmente ebrio le pregunta a su jefe si acaso él lo veía como un verdadero fastidio. El prota intenta mantenerse sereno ante el estado del chico, pero Jin-ho continúa, comentando que él tenía un hermano mayor con el cual no tenía una relación muy agradable. Este realmente odiaba a Jin-ho, razón por la cual ambos nunca pudieron hacer cosas de hermanos. Sin embargo, el chico se sincera, confesando que con Jinwoo era totalmente
totalmente diferente, viéndolo como aquel hermano que no pudo tener en su vida. El prota calla, mostrando una sonrisa en el rostro una vez escucha las palabras de su compañero, así que en ese instante, Jin-woo procede a servirle un trago a Jin-ho, diciéndole que a partir de este momento, ambos se convertirían en hermanos. El chico se emociona al escucharlo, soltando lágrimas de felicidad luego de que Jin-woo le dijera tales palabras. Por otro lado, nos trasladamos hacia una celda. Vemos que aquel sujeto de cabello largo fue encerrado tras ser encontrado por unos hombres que parecen estar ligados a la Asociación de Cazadores de Estados Unidos. Ambos hablan de la situación de este extraño, pues según sus palabras, él estuvo encerrado durante 10 años dentro de un portal hasta que al fin pudo salir. Al no saber cómo lidiar con él, estos tipos deciden acudir a un cazador de rango S que era de su mismo país y se localizaba en Washington, tratándose de nada más y nada menos que Hwang Dong-soo, revelándonos así la llamada de urgencia que tuvo, aunque lo que también se nos termina mostrando es el nombre del extraño de cabello largo, siendo uno muy difícil de pronunciar, pero que tenía un apellido el cual resulta sonar algo peculiar, Il Hwan-sung. A la mañana siguiente, vemos a Jin-woo despidiéndose de su hermana llevando consigo un gran equipaje. ¿Cuál sería el objetivo del prota en esta ocasión? Bueno, ya había pasado un tiempo desde que Jin-woo se había enfrentado al cerbero en el castillo del demonio teniendo un nivel muy bajo en ese momento, pero ahora comparado con esa vez, su nivel se podría decir que era el triple, por lo que en su mente, enfrentarse a este castillo en este momento debería ser más sencillo. Una vez ingresa al castillo, el sistema le da a Jin-woo una nueva misión para realizar, teniendo que reunir en esta ocasión las almas de una gran cantidad de demonios esparcidos por el lugar, aunque lo que no se esperaba el prota es que este número resulta ser extremadamente alto, pues él deberá reunir exactamente 10.000 almas para completar la misión. Este número no parece importarle mucho al prota, ya que justo ahora él estaba centrado en hacer otra cosa en el castillo, así que de todas formas tendría que matar a varios demonios a medida que fuera subiendo de piso en piso. Fuera de la mazmorra, Jin-ho tiene una pequeña reunión con su padre en casa. El hombre se entera de las intenciones que tenía su hijo menor para convertirse en el siguiente en dirigir su gremio, evitando así que su hermano tuviera que buscar a un maestro de gremio del extranjero. En ese instante, el padre de Jin-ho menciona el nombre del prota, haciendo un repaso de las hazañas en las cuales este cazador de rango E fue partícipe con el pasar del tiempo, mencionando los incidentes en los cuales sobrevivió y algunos donde su hijo menor tuvo acto de presencia. El padre de Jin-ho no era tonto, deduciendo que este había conseguido convertirse en maestro de gremio con la ayuda del prota, pensando seriamente si en verdad debería dejar a Jin-ho a cargo del gremio Yo-Jin. El chico se muestra muy dispuesto a ser el encargado de dirigir ese lugar, a lo cual su padre no tiene más opción que aceptar su petición, pero él pondría una condición a cambio de convertirse en el dirigente del gremio, pues Jin-ho deberá reclutar sea como sea a Jin-woo para que sea parte de sus cazadores, así que al no tener de otra, el chico decide aceptar los términos de su padre. Volviendo a la mazmorra, el prota se abre paso a través de los demonios del castillo con una gran facilidad, usando una de sus bestias más poderosas para tener una mejor movilidad, el líder de los osos de hielo, al cual termina bautizando como Tang, esto por su gran potencia al ir en línea recta llevándose encima muchas criaturas de la mazmorra. En la piscina de un gimnasio, nos encontramos con Cha Hye-in, la cazadora de rango S la cual fue reclutada para ir a la misión en la isla Yeyo. Mientras nadaba, Hye-in piensa en la decisión que tomó Yo-Jin respecto a no hablar acerca de las criaturas aladas que encontraron durante su misión. A pesar de que esta era una orden directa de la Asociación de Cazadores, la rubia no puede evitar sentirse algo preocupada, aunque el pelirrojo la tranquiliza, asegurando que este podría ser un buen momento para continuar con sus deberes como el mayor gremio nacional de cazadores. En el castillo del demonio, Jin-woo se da cuenta que el nivel que tenía esta mazmorra no era tal y como la imaginaba en un inicio, siendo una la cual no parecía tener criaturas que pasaran más allá del rango B. Hasta ahora el prota ha ido avanzando teniendo la idea de que este castillo podría llegar únicamente hasta el piso número 100. Él no sabía si la comida que trajo sería suficiente para aguantar lo que se le venía encima. Era una batalla contra el tiempo, pero él no se rendiría fácilmente. Justo ahora probaría hasta dónde puede llegar. En el mundo real, An y Hee-jin, miembros del gremio Tigre Blanco, van hasta el hogar del prota para localizarlo. Esto al ver que no había dado señales desde hace ya un buen tiempo, pues ellos no sabían que ahora mismo Jin-woo se estaba enfrentando a una gran cantidad de demonios en otra mazmorra. El prota se enfrenta a estos usando su ejército de sombras, estando ahora mucho más potenciado gracias a que tenía mucho más maná al subir bastante su inteligencia. Jin-woo creía que enfrentarse al jefe del ejército de demonios sería muy sencillo, aunque rápidamente se da cuenta que esto no sería como lo pensó. El prota hace todo lo posible para acabar con esta bestia, golpeándolo con todas sus fuerzas y defendiéndose usando algunas habilidades de su ejército, yendo al máximo para acabar de una vez por todas con el líder del piso en el que estaba. Regresando con el extraño del cabello largo, Hwang Dong-soo finalmente llega para interrogarlo. Il-hwan se sorprende de que este cazador de rango S y sus demás captores lo sigan considerando una especie de monstruo, pero sus quejas no parecen importarle al fortachón. El extraño de cabello largo le pregunta a Hwang
Don-soo de cuánto sabía la humanidad sobre los portales y los monstruos que estaban en ellos. El fortachón se pregunta de qué estaba hablando, a lo cual Il-hwan decide responder diciendo que todo lo que habían experimentado hasta ahora con los portales, mazmorras y criaturas eran solo la punta del iceberg, ya que justo ahora se había despertado un poder cataclísmico, algo de lo cual no podía decir mucho más por ahora, aunque lo único que podría mencionar es que él tenía el objetivo de evitar esa calamidad. Hwang Dong-soo cree que eso era algo absurdo considerando que el mundo estaba seguro con la cantidad de cazadores que había. Sin embargo, Il-hwan menciona que la cantidad sería totalmente inútil con el nivel que presentaba la calamidad que estaba viniendo, siendo que ésta los absorbería para que sean parte de su poder, incluyéndolo a él. Hwang Dong-soo se enfada al escuchar su comentario, pero este solo cambia de tema, comentando que estaba sorprendido que se presentara con un nombre, e incluso menciona que tiene una esposa y 2 hijos. Luego de ver su apellido, el fortachón le pregunta cuál era el nombre de su primogénito, a lo cual se nos revela algo sin precedentes, ya que tal y como se esperaba, Il-hwan termina mencionando el nombre de Jin-woo, siendo así que este era el padre del prota, a lo cual Hwang Dong-soo no puede hacer nada más que tomar una postura donde muestra su sed de sangre, mencionándole a Il-hwan que solo podía decirle por ahora que su hijo estaba muerto, pero él se podría encargar de llevarlo a su lado si era lo que quería. Pasan unas horas. Vemos que Jin-woo consigue llegar al piso 75 a la vez que, fuera de la mazmorra, el combate entre su padre y Hwang Dong-soo concluye de forma rápida, dejando al fortachón como el perdedor del conflicto, aunque todo el lugar queda totalmente destruido, a lo cual la multitud piensa que este pudo ser un combate entre 2 cazadores de rango S. Regresando con el prota, este decide dejarlo todo por el día de hoy. Ya se le había acabado la comida, pero al menos había llevado consigo varios tesoros que mejorarían sus habilidades. Además, Jin-woo termina obteniendo otra caja de botín maldita tras completar la misión que le dio el sistema, logrando sacar de ella otra llave para abrir un portal, pero este tenía un gran misterio, puesto que no se podían ver los detalles que tenía, ni a dónde podría llevarlo. Esto justo ahora le daba igual a Jin-woo. Después de todo, él ya había conseguido lo que quería en este lugar, logrando tener 2 de los 3 ingredientes que le servirían para hacer el elixir de la vida, estando a un paso más de poder al fin salvar a su madre. Te agradezco por llegar hasta aquí. Aquí te dejo la siguiente parte. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.